Subirte a un podio olímpico no es solo recibir una medalla, es cargar años de entrenamiento, presión y sacrificio en un momento que dura unos segundos. Barcelona, 1992. Luis Alberto Mercadillo llegó al escenario más grande del deporte y ganó plata olímpica en frontón, un deporte que muchos no conocen, pero que exige velocidad, reflejos y una precisión brutal. Cada punto se juega al límite, la pelota va a una velocidad que no perdona y las decisiones se toman en fracciones de segundo. Cualquier error puede cambiar un final. Aquí hablamos de qué realmente es el frontón, cómo se construye una carrera en un deporte tan exigente y qué se siente representar a México hasta terminar en un podio olímpico. También de sus medallas mundiales y panamericanas, de la vida después del alto rendimiento y de cómo todo lo que aprendió como atleta lo llevó después al mundo corporativo. Porque una medalla olímpica no solo cuenta lo que pasó en una competencia, cuenta la vida entera que hubo detrás para llegar ahí. Playmakers, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast deportivo diferente. Hoy tenemos un capítulo que he estado esperando desde que empezó este canal. Como saben, propósito de Año Nuevo fue que tuviéramos a un medallista olímpico en este canal y hoy por fin se logró. Tenemos al primer medallista olímpico en los Playmakers, medallista olímpico en Barcelona 1992 en frontón. Tenemos a Luis Alberto el Tiburón Mercadillo. Luis, muchísimas gracias por estar aquí y por cumplirnos la meta de tener aquí un medallista olímpico. Estoy de verdad muy emocionado. Bueno, muchas gracias por la invitación, Oscar. Felicidades, la verdad, por el programa, por la iniciativa y por ser gentes que están echados muy para adelante. Sí, efectivamente, pues aquí andamos con mucho gusto de poder participar en tu programa y de platicarles un poco las experiencias y las emociones que vivimos en muchos años en este maravilloso mundo de la pelota básquet del frontón. Sí, oye, me gustaría que te presentaras ante los Playmakers y para que sepan quién es Luis. Pues bueno, muy buenos días, tardes. Yo soy Luis Alberto Mercadillo, me dicen el Tiburón. Empecé mi trayectoria deportiva jugando en un parque público ahí en la colonia Mixcoac, en San Antonio y Revolución. Hay un parque público que se llama Rosendo Arnaiz y ahí había unas canchas de frontón y ahí empecé a jugar frontón. Bueno, realmente empecé yo a jugar frontón en la escalera de la casa donde yo vivía, con una raqueta de ping pong y una pelota de matatena de esponja. Pues empezaba a pegarle a la pelota a la pared, bajaba la pelota a las escaleras, le volvió a pegar. Así es como yo empecé a jugar y pues siempre se me dio mucho el tema de los deportes de la raqueta y pues bueno, pues aquí estamos para platicar un poquito de esas experiencias que pudimos vivir en el deporte de frontón. Sí, hoy hablando del deporte de frontón, a lo mejor mucha gente no sabe, pero México es realmente una potencia mundial dentro de esta disciplina. Platícanos un poco de cómo está México representado a nivel mundial, cómo la gente alrededor del mundo ve a México en esto, porque pues ganaste tú una medalla en Juegos Olímpicos y México ha ganado muchísimo en mundiales. Realmente somos, yo creo que uno de los deportes, los top 3 de los deportes que México realmente se para en una competencia internacional y los otros países los ven y los respetan y dicen, ahí viene México, cuidado con el mexicano. Sí, la verdad es que tienes toda la razón. El deporte del frontón en México tiene mucha tradición. Obviamente es un deporte que tiene mucha influencia española o vasca. Es un deporte que el deporte como tal se llama pelota vasca, pero la pelota vasca como tal tiene muchas modalidades, como te platicaba yo hace un momento. Existen diferentes escenarios donde se juegan diferentes modalidades. Vamos a empezar por hablar del escenario de 30 metros, que es mucha gente me imagino que debe conocer el frontón, que es un espacio de 3 paredes, una pared enfrente que se le llama frontis, una pared larga del lado izquierdo que se le llama pared de ayuda y una pared en la parte de atrás que se le llama pared de rebote. Existen diferentes frontones en cuanto a medidas para las diferentes modalidades que existen, ¿no? Empezando por el frontón de 30 metros, ahí se practica el frontenis, que México ha sido históricamente un gran exponente de tenis. De hecho, se han ganado la mayoría de los mundiales, 14 mundiales, solamente se han perdido 2. Y ahí existe el frontenis por parejas varonil y el frontenis por parejas femenil. Y también hay otra modalidad que se llama paleta con pelota de goma. Esas
se jugaba antes en dobles, pero resultó ser muy aburrido, entonces lo cambiaron a individual y ya se volvió mucho más entretenido, ¿no? Existe ese escenario de 30 metros, después está el frontón de 36 metros, donde se juegan las modalidades en donde yo tuve mucha participación. Ahí se juega paleta con pelota de cuero, se juega pala corta, se juega mano individual y se juega mano parejas. Hay que considerar o comentar que el origen de todas las modalidades del frontón viene precisamente de mano y viene de la celaza, que es otra de las modalidades que se juega, que se conoce como Hayalay. Hayalay en vasco quiere decir fiesta alegre. Por eso es que es una modalidad muy bonita, sobre todo cuando botas la pelota se oye un bote muy vivo, y por eso es que le pusieron Hayalay, que quiere decir fiesta alegre, que justamente es el tercer escenario donde se juega la modalidad de la cesta punta, que es un frontón que puede medir entre 54 hasta 60 metros, ¿no? Y luego existe otro escenario, que es un frontón de 4 paredes, que le denominamos trinquete, que ese también el origen viene de España, o viene de Francia, fundamentalmente, y ahí se juegan varias modalidades también. Se juega la modalidad de paleta con pelota de cuero varonil, paleta de goma varonil, mano individual, mano parejas, paleta de goma femenil, y si ya sumamos todas las diferentes que tiene el frontón, pues llegamos a las 14 que te comentaba hace un momento, ¿no? Y por lo que yo tengo entendido, creo que el primer mundial se jugó en el año 1930 hasta la fecha, y coincidentemente los mundiales de pelota vasca coinciden en el mismo año de los mundiales de fútbol. No sé por qué será, pero es una coincidencia interesante, ¿no? Sí, oye, y ahorita estábamos platicando hasta qué velocidad puede llegar una pelota, porque creo que los que no estamos muy familiarizados con el frontón no tenemos ni la menor idea de que esa pelota se convierte en proyectil. Sí, totalmente. De hecho, es un deporte en donde la reacción es clave. Es muy importante porque tienes que reaccionar en milisegundos, la realidad de las cosas. Y bueno, dentro de las diferentes modalidades de la pelota vasca, obviamente el Hayalay es la modalidad en donde la pelota vuela a una velocidad impresionante, más de 210 kilómetros por hora. Aparte, pues como es un deporte de acarreo, pues la pelota sale mucho más rápido, ¿no? Y en un deporte de contacto, que son las herramientas, como te comentaba hace un rato, la pala corta, la velocidad de la pelota puede salir arriba de los 120, 130 kilómetros por hora. La pala corta que es aquella, y se juega con la pelota que está de aquel lado, con esta de acá. Y la paleta con pelota de cuero, que es esta, y la pelota es esta, 110 kilómetros más o menos por hora. El peso de la paleta es de 600 gramos y el peso de la pala corta es de 800 gramos. A diferencia de una raqueta que te pesa hoy día 230, 240 gramos. Las raquetas con las que nosotros jugamos en su momento, porque yo empecé a jugar frontenis antes de pasarme a las modalidades, no, te pesaban 340, 350 gramos y eran de aluminio. Hoy ya son de grafito, son de aleaciones, son mucho más livianas, las cuerdas son mucho más duraderas, y hoy día el frontenis que se juega en México es muy diferente al que yo jugaba hace 30, 35 años que empecé yo a jugar, ¿no? Pero yo empecé, de hecho mi primer mundial fue precisamente jugando frontenis por México. Supongo que entre más liviana la raqueta, eso tiende a que el deporte sea mucho más rápido, ¿no? Por supuesto. Hoy día el frontenis que se juega es mucho más físico, más de más condición física y de mucho más reacción que el frontenis que se jugaba hace 20, 30. Era más técnico, eran más largos los partidos, y la velocidad de la pelota pues obviamente era mucho menor la velocidad de la pelota que hoy día se juegan. Creo que esa es una tendencia en todos los deportes, ¿no? Que antes era mucho más técnico y ahorita es más importante el físico. Es más físico y más y de reacción, la realidad. Es muy cierto, la tecnología no para y ha hecho que hoy día, por ejemplo, el pelotari que juega frontenis sea un pelotari más atlético que los que jugábamos hace 20, 30 años. ¿Por qué? Porque necesitas reaccionar mucho más rápido, necesitas tener mucho más fuerza, porque si no, pues no te va a dar la velocidad de la pelota, no te da. La pelota es mucho más rápida, la raqueta es mucho más
mucho más ligera, sobre todo en la parte del frontenis, porque en la parte de las herramientas, pues las palas van a seguir siendo las palas, van a seguir pesando 600 y 800 gramos y van a seguir siendo de cuero. Más sin embargo, la gran diferencia de las canchas de aquí donde juegas herramienta, que son muy pocas, a las que hay en el País Vasco, que hay muchísimas, es que el piso allá es pulido. Entonces imagínate jugar en un piso pulido y con pelota de cuero, pues la pelota te atropella. Entonces tienes que tener muchísimo más agilidad y reacción, pues para poder primero quitarte la pelota que no te pegue y luego tú contestarla y poder hacer daño al oponente, ¿no? ¿El piso pulido sería como una duela de básquetbol? Claro, sí, nada más que de cemento. Le cachaste perfecto la idea. Es más, había canchas, yo me acuerdo una cancha, una gran cancha en Pamplona, que es el Frontón Labrit, que es uno de los grandes frontones en el País Vasco, está en Pamplona. Tú te veías reflejado en el piso de lo pulido que estaba. Y así tenías que jugar, ¿no? Entonces, sí tienes que tener mucha agilidad y mucha reacción para poder ser un exponente realmente importante en el mundo, ¿no? Oye, ¿qué tan común es que haya pelotazos o sea, que te pegue la pelota? Mira, ya cuando llegas a desarrollar un cierto nivel de juego y demás, pues no es muy común. Cuando empiezas a jugar, sí tienes que pasar por esas, ¿no? Tanto en el frontenis. Tienes que pagar el peaje, sí. Tienes que pagar el peaje. Tanto en el frontenis como en las herramientas de bola dura, pues sí, la verdad es que sí se han presentado accidentes importantes. De hecho, a mí me abrieron un par de veces la ceja. Y mira que, como te comentaba y viste algunas fotografías, nosotros jugamos con gogles, jugamos con casco, jugamos con pantalón largo. Es un deporte muy elegante, es un deporte en donde el pelotari viste bien, ¿sabes? Pero el hecho de que vistas bien no impide que te vayan a dar un pelotazo. Eso es totalmente independiente, ¿no? Sí es un riesgo que se corre, pero ya cuando lo juegas a un nivel ya de primera fuerza, digámoslo así, es muy poco común que te puedan llegar a pegar, ¿no? Ahora, ya que nos platicaste un poco de qué es el frontón, ahora sí vamos a tu carrera, porque aquí tenemos enfrente bastantes medallas que ganaste. Pues me gustaría que platicaras de prácticamente todas y especialmente de la de hasta abajo, que es la más especial. Pero pues, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue de todas estas? ¿Cuál fue la primera? ¿En qué torneo? Mira, yo como te comentaba, yo empecé a jugar en un parque público que se llama Rosendo Arnaiz, todavía existe, pero los frontones los tiraron para hacer un proyecto del gobierno del DF. Y yo empecé a jugar en el año del 77, ahí tenía 12 años. Previamente te puedo decir que hay algo bien interesante en mi vida porque yo nací prácticamente en un frontón. O sea, yo cuando recién nací, la casa donde llegué a vivir con mis padres tenía un frontón en la parte de atrás, ¿no? Pero estabas destinado. Sí, la verdad es que fue muy curioso y ahí vivimos hasta los 5 años que tenía yo, vivíamos ahí. Y obviamente pues yo me iba a meter al frontón, pero yo no sabía para qué era el frontón, entonces me ponía a pintar carreteras con gis y jugar a mis carritos adentro del frontón. Era mi patio verde, ¿no? Sí. Pero pues yo no sabía de que, o sea, yo nunca, o no, al menos no me acordaba para qué servía ese patio tan grandote. Entonces yo me metí a ese patio verde a pintar mis carreteras y a jugar con mis carritos, que hasta la fecha todavía los conservo, de comentarte, ¿no? Total, luego nos cambiamos y nos fuimos a vivir a la colonia Mixcoac, que es donde está el parque donde yo empecé a jugar, y alguna vez pasemos por ahí, entonces volví a ver otro patio verde, pero ahora sí vi para qué servía, ¿no? Sí. Entonces, pues le pegaban a la pelota, pues yo le pegaba a la pelota en la escalera de mi casa. Dije, pues yo quiero jugar eso. Entonces yo empecé a jugar ahí en el frontón, contra viento y marea, porque ¿cuál era el primer obstáculo con el cual yo me pude enfrentar? Era que desafortunadamente en México el frontón tiene una connotación más negativa que positiva, una connotación de apuesta, de tomar, de jugar, etcétera. Y obviamente pues mis padres no querían, muy influenciados por mi abuela, no querían que yo jugara frontón. ¿Cómo te vas a ir a meter a un parque público donde toman, donde apuestan? No, pues no queremos que sea con justa razón, ¿eh? No, sí, total, sí. O sea, definitivamente, pero bueno, yo quería, o sea, yo no lo veía desde esa perspectiva, yo quería jugar frontón porque a mí siempre mi gran ídolo fue Björn Borg, pero yo no tenía manera de poder jugar tenis. ¿Sabes por qué? Porque en ese entonces en México no existía una sola cancha pública de tenis. Tenías que estar en un club
para poder jugar tenis y pues no había la posibilidad de poder estar en un club. Y no podía yo jugar tenis, pues dije, bueno, pues aquí también se juega con una raqueta, nada más que le pegas al velote y te la regresas a la pared, ¿no? Entonces dije, pues me gustó. Entonces empecé a jugar ahí en el Rosendo, en el año del 77, y para el año del 84 tuve la fortuna de haber perdido bastantes campeonatos nacionales porque dice por ahí Tony Nadal, que es el entrenador de Rafael Tío, que realmente el único fracaso real que existe en la gente es que no lo intentes, ¿no? Entonces, si lo intentas y aprendes, pues entonces ya no es un fracaso. Y pues lo intentamos muchas veces y aprendimos porque perdimos, ¿no? Hasta en 1984 en Querétaro ganamos el Nacional, que nos dio la oportunidad de ir a jugar el primer campeonato mundial juvenil que se desarrolló en Maldonado, en Uruguay, en 1984. Y ahí, pues bueno, fuimos representando a México jugando frontenis y también otra modalidad que se llama paleta con pelota de goma, que es muy parecido al frontenis. La única diferencia es que lo juegas en lugar con una raqueta, con una pala de madera. Entonces fuimos a Montevideo, a Maldonado, que es una ciudad que está muy, muy pegada a Montevideo, no sin antes aventarnos un viaje de 19 horas, que fue maravilloso, porque pues en aquel entonces no existía la CONADE, existía algo que se llamaba el INDE, Instituto Nacional del Deporte. Y pues si de por sí en México siempre se ha batallado para muchos deportes que no sean el fútbol, muchos deportes no tienen presupuesto o lo tienen limitado o tienes que pasar la charola para completar para poder pagar tu pasaje de avión, y esta no fue la excepción. Entonces volamos por una línea aérea que ya ni existe, que era brasileña, que se llamaba Varig, y entonces nuestro recorrido fue México, Lima, Santiago, Buenos Aires, Montevideo. Y después de 19 horas, todavía tómate un un autobús de Montevideo a Maldonado, 2 horas, para llegar Pero pues teníamos 19 años, podíamos aguantar cualquier. Sí, y aparte pues, con la emoción de que vas a competir. Pero muy sorprendidos, fíjate, porque nosotros, saben que aquí en México siempre estábamos acostumbrados, o nos acostumbramos a que los frontones están pintados de verde. Y cuando vamos llegando a Maldonado, al frontón, no, pues resulta que era blanco. Y decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues si las pelotas en México son blancas y el frontón verde, pues si me pones un frontón blanco y la pelota blanca, pues no se va a ver bien. Sí. No, las pelotas eran negras. Entonces, es una anécdota chistosa, ¿no? Nos pudimos adaptar rápidamente y la verdad es que hasta con cierta facilidad ganamos la medalla de oro en frontenis. En paleta goma sí nos ganó Argentina y ganamos la medalla de bronce, pero en frontenis fue relativamente fácil poder ganar. De hecho, quien más puntos nos hizo fue España y les ganamos 30-21. Pero a Uruguay le ganamos 33, a Argentina le ganamos 39, a Francia le ganamos 30-14. Entonces, relativamente fuera de la final, fue relativamente fácil en esa participación para nosotros, porque siempre el frontenis, dentro de todas las modalidades, como te comentaba, México ha sido muy, muy bueno y un gran exponente. Justo esa era una pregunta que te iba a hacer, porque, por ejemplo, pasa mucho que en natación en Estados Unidos, los mismos atletas dicen es más difícil ganar los nacionales de Estados Unidos, que son clasificatorios a los Juegos Olímpicos, que los mismos Juegos Olímpicos. Igual en tiro con arco, en Corea, igual te dicen, es mucho más difícil quedar en el equipo olímpico coreano que ya cuando estamos en los Juegos Olímpicos ganar la medalla. Es correcto. ¿En México pasa los parecidos? Totalmente. De hecho, hasta el Mundial del 2018, que fue el último Mundial que México ganó, era más difícil ganar un campeonato nacional que la medalla de oro en un Mundial. Hoy ya se cambia un poco la historia porque España ha desarrollado muchísimo su nivel de juego en frontenis. De hecho, son los actuales campeones mundiales. Pero sí, hasta antes del último mundial es muy, muy, muy cierto lo que comentas. En otras modalidades como las que nosotros jugamos en Barcelona, que son las herramientas, pues sí, la verdad es que no somos exponentes como son los vascos. Llámese del lado de España o del lado de Francia. Las herramientas son muy dominadas por los pelotaris vascos, porque pues hay muchísima población, hay muchísimas escuelas, hay muchísimo impulso, cosa que en los deportes de herramienta aquí en México desafortunadamente no existe como nos gustaría que existiera, y al no haber esa difusión, pues tampoco hay una población importante que pueda llegar a desarrollar
un nivel de juego para que podamos ser exponentes, aunque de todas formas en el 2006 pues, nos tocó ser campeones mundiales de paleta con pelota aquí en México, pero digamos que esa es la última etapa Sí. que te debo de platicar, ¿no? Sí, digo, ahorita ya nos platicaste de, este era un mundial juvenil, ¿no? Mundial Juvenil, sub-22, así se le llama, así se le conoce. Y además de este mundial juvenil, participaste en panamericanos y mundiales como tal del deporte, ¿no? De frontón. Sí, así es. De hecho, cuando fuimos a Uruguay en el 84, yo soy, como te comentaba, exalumno marista. Toda mi formación fue marista y ya la carrera la estudié en la UNAM. Yo soy ingeniero mecánico electricista, ARIN, ingeniero industrial. ¿Y por qué entré a la UNAM? Porque era la única universidad que tenía equipo de frontón. Entonces, Escogiste tu universidad por el Y equipo. aparte, espérate, lo más bonito, ¿sabes qué era? Que entre el edificio principal y el edificio que le llamaban el anexo, porque como hay muchísimos aspirantes a estudiar ingeniería en la UNAM, llegamos a estudiar, obviamente primero tienes que pasar tu examen de admisión en el estadio no sé qué, que lo vas a hacer, ya lo hicimos, y bueno, nos aceptaron, pero todo el mundo llegamos a un edificio que le llaman el anexo de ingeniería. Entonces ahí es el filtro más importante porque son las materias que son genéricas y ahí se queda, pues por lo menos el 50-60% de los aspirantes, no pasan al edificio principal. Entonces entre el edificio anexo y el edificio principal estaban todos los frontones. Entonces pues yo feliz, ¿no? Sí. Porque tomaba ya clases en el anexo al principal y pues cuando tenía horas libres pues me iba a jugar, ¿no? Entonces yo jugué y fui representante del equipo de la UNAM, gané 2 campeonatos nacionales para la UNAM. Uno lo perdí con un buen amigo que era del Politécnico. Y pues siempre, ya sabes, el entre Pumas, Sí. Pumas Poli era importante, ¿no? Yo soy del Poli y justo ahí en Zacatenco caminabas y donde está el campanario, ahí eran todas las retas de frontón, Sí. estaba lleno todo el tiempo. Sí, de hecho, también del Politécnico han salido grandes exponentes a nivel nacional y a nivel mundial para el frontón, sobre todo para frontenis. Oye, pero podía alguien así, no sé, de nuevo ingreso que quería ir a echar el frontón y le tocaba contra ti y no mames, pues me está dejando en cero este güey. No, ¿sabes Sí. qué? Eso me pasaba, pero en la prepa, porque el CUM tenía frontón. Ajá. Entonces, Ya nadie quería jugar contigo. a mí me decían los hermanos maristas que jugaban en el frontón, me dice, mira, tú ya tienes acreditada la actividad deportiva, pero por favor no te metas a frontón porque si no, no van a querer otros muchachos jugar frontón, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacía yo? Bueno, otro deporte que me gustaba mucho era el fútbol. Entonces el frontón me hizo ser muy buen portero, ¿sabes? Ah. Muy buen portero. Entonces entonces yo decía, bueno, quiero hacer algún deporte. Claro, me iba a jugar con los hermanos Marista para echar la cascarita con ellos, pero yo no podía jugar ningún campeonato del CUM porque pues sabían que lo iba yo a ganar, ¿no? Entonces pues ya jugaban otros chavos, yo me iba a jugar con los hermanos Maristas y para hacer la actividad pues jugué en la selección de fútbol del CUM, que no era nada mala, dicho sea de paso. Y yo jugaba de portero porque el frontón me ayudó mucho por el tema de la mano y la reacción, pues a no ser tan mal portero, ¿no? Entonces, pero sí, así fue. Y bueno, ya después del Campeonato Mundial de Uruguay, que era lo que te comentaba, que yo en ese momento estaba en la UNAM, terminé la carrera en el 88 y como te comentaba, cada 4 años es el campeonato mundial. Entonces, cuando nosotros regresamos de Uruguay en el 84, el siguiente campeonato mundial, que era ya el de mayores, era en Vitoria, en España, en el 86. Y pues no pudimos clasificar. El brinco fue fuerte de ser juvenil a pasar ya a mayores y no pudimos participar, o sea, no salimos seleccionados para ir al Mundial del 86. Entonces, pues terminas decepcionado, ya sabes, un chamaco ahí ilusionado que no la pudo hacer, dije me voy a retirar del frontón, ya no quiero saber nada del frontón. Bien catastrófico. Y ¿no? catastrófico el tema, así totalmente. Y un poco dejé el frontón para enfocarme totalmente a terminar mi carrera. La carrera la terminé en el 88, perdón, que fue cuando yo empecé a trabajar. Y en el 89 me casé, pues la verdad es que me casé muy joven, ya llevo 37 años de casado con 3 maravillosas hijas. Y yo dije, bueno, pues ya
voy a seguir jugando cascaritas en el Rosendo, que era en mi parque. Después me fui al Deportivo Chapultepec, de repente iba a jugar a la UNAM, y al final, pues así me lo estaba yo llevando, ¿no? Pero fíjate que pasan cosas bien interesantes en la vida, que en mi caso no fue una excepción. En el año del 90, que fue el siguiente mundial, porque como te comentaba son cada 4 años, el mundial fue en La Habana, en Cuba, y entonces yo ya ni siquiera jugué los campeonatos selectivos para poder ir a Cuba, porque estaba yo recién casado, estaba empezando a trabajar, entonces pues ya mis prioridades eran otras. O sea, de verdad sí ya estabas retirado. Totalmente, o sea, seguía yendo a jugar mis cascaritas al frontón y demás, pero ya ni siquiera campeonatos selectivos jugaba ni nada. Y entonces un buen día, la persona que fue como delegado de nosotros a Montevideo en el 84, el licenciado José Gómez Zaragoza, fue una persona que le dio muchísimo al frontón, pues siguió metido en la federación y en cargos ahí dentro de la federación, y en el 90 él ya era presidente de la Federación Mexicana de Frontón. Entonces yo la verdad es que llegué a hacer buena relación con él, y entonces me dice, me habla por teléfono ahí a la casa, y me dice, oye, fíjate que, ¿qué has hecho? Le digo, no, pues ya terminé mi carrera, me casé. ¿Sigues jugando? Le digo, sí, pero ya no selectivos ni. ¿Por qué? No, pues porque terminé muy decepcionado de la eliminación para el Mundial del 86. Me dice, oye, es que fíjate que me están hablando por parte de la Federación Internacional de Pelota Vasca, porque quieren que México, para el tema del frontenis y del escenario de 30 metros, lleve un juez internacional. Entonces, pues pensé en ti. Y dije, ¿y qué hay que hacer? Me dice, mira, tú eres una persona responsable, conoces el deporte, conoces las reglas y eres una persona seria. Entonces nos gustaría que tomaras un par de cursos para que tú seas el árbitro mexicano que lleve México al Campeonato Mundial de Cuba. O sea, te habló para juecear. Para juecear. Y entonces yo dije, oye, pues no suena mal, pero pues yo no tengo dinero. No te preocupes, todo lo paga la Federación Internacional. Tienes que tomar dos cursos de juez y pues ya está. Dije, bueno, pues va, ¿no? Le digo a mi esposo, ¿y sabes qué pasó esto? Sí. Y pues de juez, pues dices, oye, pues a todo dar. Y entonces tomo los cursos, ahí voy al Campeonato Mundial de La Habana, en Cuba, a ser árbitro de 30 metros para juecear partidos de frontenis y de paleta con pelota de goma, ¿no? Que en aquel entonces, como te comentaba hace un rato, los partidos de dobles de paleta de goma no eran aburridos, eran lo que le sigue. Eran partidos a 30 tantos, pero te duran 2 horas y media, 2 horas 3/4. O sea, aburridísimo, ¿no? Entonces, por eso es que luego la federación cambió y dijo, no, sabes que ya no va a haber dobles, ya mejor individual, y es mucho más dinámico. Total, ya participo yo como juez, y entonces me toca la oportunidad de ir a ver jugar otras modalidades, cosa que yo no había visto aquí en México, o había escuchado, ¿no? En el año del 78, en el Mundial de Biarritz, una persona que fue gran amigo, maestro, compañero, y al principio era un ídolo, yo no sé si has oído hablar de Pepe Musi. Pepe Musi es una leyenda del frontón, porque ha sido el primer pelotari mexicano en ser campeón del mundo en una modalidad que no es el frontenis, que fue justamente en paleta con pelota de cuero en Biarritz en 1978. Entonces Pepe era toda una celebridad en el Mundial del 82, en el Mundial del 86, y en el Mundial del 90 ya estaba un poco de salida, pero seguía teniendo pues muchísima fama, sobre todo por lo que te comentaba hace un rato. El pelotesco que juega herramienta cambia de mano la pala, ¿sabes? Le viene del lado derecho, pues le pega del lado derecho, le viene del lado izquierdo, se cambia la pala y le pega al izquierdo. Pepe no, y Pepe revolucionó el frontón, porque el mexicano, pues si te viene del lado derecho, pues le pegas así, pero si te viene del lado izquierdo no te cambias la pala de mano, sino que le pegas a 2 manos, ¿no? Entonces eso Pepe lo hacía y revolucionó, era verdaderamente un espectáculo, sobre todo en el País Vasco. Oye, ahí viene el mexicano que le pega a 2 manos. Y Pepe revolucionó. O sea, era como un revés a 2 manos. Exactamente, exactamente un revés a 2 manos. Entonces, pues quise ir a ver, pero yo nada más lo escuchaba, lo había visto alguna vez, nunca lo había visto jugar y mucho menos había visto yo
de primera mano el practicar o el ver un partido en un mundial de paleta cuero o de pala corta. No, hombre, Oscar, cuando yo llego y veo eso, dije, de aquí soy. Dije, yo voy a jugar esto. Entonces regresé del Mundial de Cuba como juez, literalmente colgué la raqueta y me dediqué a las herramientas. Y se me dio mucho porque el frontenis te permite muchas posiciones y muchas formas de pararte en el frontenis te sirven para jugar herramienta. Y tuve mi primer reto inmediatamente después, porque justamente en el año del 91 son los Juegos Panamericanos ahí mismo, en La Habana. Entonces, yo dije, bueno, ¿yo cómo le hago? Primero, para conseguir el material. Y segundo, para ir a jugar a una cancha de 36 metros, porque las de frontenis eran de 30 metros, ¿no? Entonces, el único lugar donde había una cancha de 36 metros, el Club España, que es mi segunda casa. Mando un saludo a todos los directivos y a todos los amigos del Club España. La verdad, es un extraordinario club. Y pues tuve que empezar a dar clases ahí para que con lo que yo ganaba dando clases de frontenis en el Club España, poder adquirir las herramientas y pues poder pagar mi mensualidad, ¿no? Y poder jugar los campeonatos selectivos. Entonces, para no hacerte el cuento tan largo, pues llegamos a clasificar y a formar parte del equipo nacional para ir a los Juegos Panamericanos de La Habana. Y fue bien vaciado, porque yo cuando llego a La Habana otra vez y me ven los que eran jueces el año pasado, me dijeron, oye, también otra vez vienes como juez. No, ¿cómo que no? Los cubanos, oye, Mercadillo, ¿cómo anda la cosa? Oye, te viene a juecear otra vez. No, ¿cómo es eso? ¿No viene a juecear? No, ahora vengo a jugar. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? No, fue chistoso, ¿no? Porque ahora los amigos jueces, pues me estaban jueceando a mí, ¿no? Entonces, ahí tuve la oportunidad de formar parte del equipo con Pepe Musi, precisamente con Fernando Iniestra, con Pedro Aguirre, que fue mi compañero, y fue mi compañero de grandes batallas, a que también le mando un gran abrazo, y tu servidor. Y jugamos las dos modalidades, paleta con pelota de cuero y pala corta. Y en pala corta ganamos la medalla de oro, y en paleta con pelota de cuero ganamos la medalla de plata. Entonces ahí realmente fue un boom para nosotros, porque vimos que podíamos, y recién regresamos de los Juegos Panamericanos, y como a los 3 o 4 meses nos da el licenciado Gómez Zaragoza, que seguía siendo el presidente de la federación, la noticia de que Barcelona había propuesto la pelota vasca como uno de los deportes de exhibición. Y dijimos, pues de aquí somos, ¿no? Sí. Entonces, a seguir preparándote intensamente, primero en los campeonatos selectivos, y después ya una vez que quedamos como seleccionados, pues a entrenar durísimo. Eran entrenamientos de 4 horas diarias para ir a Barcelona. Realmente en ese entonces yo ya trabajaba en Coca-Cola FEMSA ahora, y la verdad es que me apoyaron muchísimo para yo poder entrar más tarde, llegar de los entrenamientos a trabajar y salir más tarde, obviamente, ¿no? En lugar de salir a las 6 de la tarde, salía a las 8:30 de la noche, y en lugar de entrar a trabajar a las 9, pues entrar a trabajar a las 11 de la mañana, porque nosotros entrábamos de 5 a 9 de la mañana, de lunes a sábado. Entonces fue muy padre ese proceso, hasta que pues llegó el momento de ir a Barcelona, y la verdad fue un momento verdaderamente impresionante. Sí, quiero que nos platiques todo lo de Barcelona, el momento en el que, pues desde que vas en el avión, llegas a la villa, fuiste a la inauguración, ¿cómo estuvo todo? Pues mira, fue algo, y esto me encanta platicarlo, porque justamente ahora que tuve el gusto de conocer a Wendy, fue en un desayuno de medistas olímpicos. Y en ese desayuno de medistas olímpicos, que fue hace medio, ese desayuno fue precisamente para premiar y dar un reconocimiento a todos los periodistas que cubrieron diferentes olimpiadas. Entonces se dieron a la cita muchísimos periodistas que conocemos en el medio, y especialmente fue uno que se dedicó mucho en su carrera periodística a cubrir el boxeo. Pero en aquel entonces, cuando nosotros fuimos a Barcelona, pues él cubría muchos eventos, ¿no? Como todos los periodistas conforme empiezan a crecer. Él se llama Roberto Sosa Calderón. Y Roberto Sosa Calderón fue muy padre, muy interesante,
porque como te comentaba, yo trabajaba en Coca-Cola en ese momento y Coca-Cola fue patrocinador del equipo olímpico mexicano, entonces yo me convertí en juez y parte, ¿no? Porque trabajaba en Coca-Cola y aparte pues era parte del equipo olímpico, ¿no? Y fue muy padre porque nos hicieron una despedida a todos los atletas mexicanos que íbamos a las Olimpiadas de Barcelona. Nos hicieron una despedida en un sport bar que en aquel entonces era súper famoso. Tú estás muy chico, estás muy chavo, no sé si lo llegaron a oír. Se llamaba Yuppies Sport Café. Y el Yuppies era el sport bar más bonito que había en la zona rosa y pues ahí nos hicieron la despedida, ¿no? Entonces, pues yo llegué de trabajar, en aquel entonces pues ibas a trabajar de saco, corbata, muy formal, no como ahora que ya estábamos más casuals, ¿no? Entonces llego al Yuppies a cambiarme, me quito la corbata, me quito el traje y todo, y pues me pongo los pads y ya abajo, ¿no? Y fue muy bonito porque iban compañeros y mis jefes de mercadotecnia de Coca-Cola pues son los que organizaron esa fiesta y pues yo formando parte de ellos, ¿no? Y entonces nos empiezan a entrevistar y justamente Roberto Sosa me dice: oye, ¿cómo les va a ir a ustedes? ¿De qué modalidad son? Somos de pelota vasca, somos de deporte exhibición y demás. Oye, ¿cómo les va a ir a ustedes? Pues nosotros vamos a ir por medallas. Y sé que casi se les salen los ojos. ¿De verdad van a ir por medallas? Le digo, sí. El año pasado fuimos a los Juegos Panamericanos, ganamos medalla de oro y plata. Y pues ahora vamos a las Olimpiadas. España y Francia sabemos que están muy fuertes, pero nosotros vamos a traer una medalla. ¿De qué? No sé, pero nosotros vamos por medallas. Y todavía al aire en la entrevista me dice: no se te hace muy temeraria y ahí se me quedó grabado el término temerario. No se te hace muy temeraria tu declaración. Le digo, no, de verdad, nos vemos al regreso. Así se lo dije, o sea, yo muy seguro de mí mismo, ¿no? Total, ya vamos a Barcelona. Llegamos, el viaje fue padrísimo, la verdad es que con todas las delegaciones hicimos muy padre amistad con las niñas de nado sincronizado y con los chicos de clavado, en entonces a quien le mando un gran saludo a Marijose Alcalá, que Marijose pues hoy es la directiva del Comité Olímpico Mexicano. Invítala, dile que venga. Y pues aquí te esperamos. Para que vengas sí. A platicar de tus experiencias. Hoy está muy ocupada porque está a cargo del COM, pero ahí conocí a Marijose, Fernando Platas también, un gran amigo, también hicimos buena amistad. Y te digo, con todas las niñas de nado sincronización hicimos una amistad padrísima. Y íbamos súper ilusionados, no solamente porque íbamos a participar en una olimpiada, sino porque era la primera olimpiada en donde iba el famoso Dream Team de básquetbol. Sí. Entonces todo el mundo, oye, voy a conocer a Jordan, a Pippen, a Larry Bird, a John Stockton, a Chuck Daly, que a mí me gustaba mucho el básquetbol en ese entonces. Dijimos, oye, pues voy a conocer a todos los buenos del Dream Team. Con lo que no contábamos es que al Dream Team obviamente no lo alojaron en la Villa Olímpica, sí. Porque pues no lo íbamos a dejar en paz, ¿no? Pero al final Barcelona fue una olimpiada que marcó muchos un parteaguas, sí, un antes y un después. Creo que realmente Barcelona fue la primera olimpiada moderna. Pues mira, como bien dices, marcó un antes y un después por tres cosas. Primero, es la primera olimpiada que la inaugura un atleta paralímpico. Atleta Rebollo con la flecha. Famosísimo. Es creo que la enseñada del pebetero más famosa. Hijo, es que mira, ya me estoy acordando y ya se me pone el pelo de gallina, la verdad. Sí. O sea, fue maravilloso, ¿no? Fernando Rebollo, así se llama el atleta paralímpico que emprendió la mecha. Entonces fue la primera olimpiada que le enciende un atleta paralímpico el pebetero. Primera olimpiada en donde hay un Dream Team, ¿sí? De básquetbol. Todas las demás, son copias baratas. El único y original Dream Team es el de Barcelona. O sea, ¿dónde ibas a reunir tantas luminarias del deporte del básquetbol? Nada. O sea, cuando el Dream Team yo lo vi, salía a entrenar o salía a algún partido del hotel de concentración donde eran 11, era el camión, y el convoy eran de 11 coches alrededor del camión de ellos. O sea, estaban súper cuidados, ¿no? Porque eran pues, unas súper luminarias, ¿no? Claro, tuvimos oportunidad de platicar con algunos de ellos, con Pippen, con Jordan y algunos de ellos en la inauguración de las Olimpiadas, porque pues ahí sin modo de no, ¿verdad? De no acercarte a ellos. Entonces, fue muy bonito. O sea, estuviste platicando con Jordan. Mira, yo tengo una experiencia con Jordan muy padre. Ahora a mí se me puso... Yo me le acerco, no sé si te acuerdas, y si no, hay muchos videos en YouTube. Hay una parte en la inauguración de las Olimpiadas en donde ya cuando terminamos todos de desfilar y estamos todos en el estadio que tú bien conoces de Montjuïc,
pasa por el centro de nosotros una cantidad determinada de voluntarios cargando la bandera olímpica, ¿no? O sea, entonces van pasando por el medio de nosotros y ya que terminan de pasar con la bandera, le empiezan a abrir la bandera de manera tal de que la bandera olímpica nos cubriera a todos nosotros. Decir, oye, todos somos una familia, somos la familia del olimpismo, ¿no? Entonces, nos cubren con la bandera olímpica y cuando nos cubren, pues dice, ya, ¿quién te va a ver si te vas a acercar a Jordan Boapi? Dije, de aquí soy, ¿no? Oye, ¿los tenías cerca? O sea, ¿ya los tenías identificados? Sí, afortunadamente estaban cerca. Entonces los tenía 40 metros y claro que los vas a identificar, unas torresotas de 2 metros. Entonces me acerco a Jordan y le digo, oye, ¿sabes qué? La verdad es que yo soy un atleta mexicano, vengo a participar y tú para mí tú eres mi ídolo, para mí eres el mejor deportista hoy del planeta. ¿Qué es lo que has hecho para ser tan grande? Se voltea y se me queda viendo así, para abajo, para obviamente. Abajo, aprender de mis fracasos. Y le digo, aprender de tus fracasos, sí, me dice. Yo me acuerdo más de los tiros que fallé por los cuales gané partidos que los tiros que acerté por los cuales ganamos campeonatos. Porque nunca se te debe olvidar algo. El talento individual te gana partidos, pero la inteligencia y el trabajo en equipo te gana campeonatos. No, hombre, te lo estoy repitiendo ahorita tal como me lo dijo, o sea, me quedó súper grabado. Luego ya llegó Pippen y se lo llevó porque estaban ahí echando relajo, pero esos 20 minutos con Jordan, 20 segundos, perdón, ojalá hubieran sido minutos, esos 20 segundos con Jordan para mí fueron lo mejor que me pudo pasar en Barcelona, aparte de treparme al podio, ¿no? Ya empezamos nuestras competencias, llegamos a la Villa Olímpica, todo nuevecito, estrenamos la Villa Olímpica, muy padre, y pues empezamos con las competencias, y bueno, y en paleta con pelota de cuero nos ganó España en la medalla de oro. La pareja titular era Pepe Musi y Fernando Iniestra, justamente nosotros, Pello Aguirre y tu servidor éramos la pareja suplente, y pues ahí nos combinamos, obviamente ya los partidos fuertes pues ya los jugaba Pepe y Fernando, ¿no? Y bueno, pues España nos ganó, pero la verdad es que haberte subido al podio a recibir una medalla de plata, pues la verdad es la cosa más maravillosa que te puede pasar. Y retomando un poco lo que te comentaba, pues nosotros teníamos un regreso. En ese entonces, México solamente ganó una sola medalla de plata en deportes oficiales. La ganó Carlos Mercenario en caminata. En 20 kilómetros. Y nada más. Entonces, pues la verdad es que el gobierno mexicano estaba muy preocupado. Raúl González estaba muy preocupado, que él era el directivo de CONAD. Y entonces nosotros teníamos pactado nuestro regreso antes de la clausura y no, nos dejaron como premio en la clausura, que fue maravillosa porque yo nunca había participado en una fiesta de espuma. Y fue una fiesta de espuma, la clausura en Barcelona, entonces fue padrísimo, ¿no? Entonces ya cuando regresamos, ya tomamos el vuelo de regreso y cuando regresamos a México, en pleno vuelo, le dicen al capitán, oye, no llegues al hangar, al hangar normal, ya te hicieron un espacio para que puedas llegar al hangar presidencial. Ah, caray. Pero todo en pleno vuelo, ¿eh? Eso nos enteramos después. Y resulta de que pues todos nuestros familiares pues nos estaban esperando en el aeropuerto normal, común y corriente. En la puerta 2 del aeropuerto. Exactamente. Entonces, cuando llegamos y el avión se detiene, se estaciona y pasan 5, 10, 15, 20 minutos y no nos abrían la puerta para el gusano, para salir, ¿no? Pues resulta que lo invadieron los turistas para las primeras placas. ¿Por qué? Porque, se ganó una medalla oficial, pero ¿sabes cuántas medallas de exhibición se ganaron? 7. 5 en frontón y 2 en taekwondo, porque el taekwondo también fue deporte de exhibición. Entonces, pues olvídate, casi nos recibieron como héroes nacionales, ¿no? Y pues sí sientes que empiezas a flotar, ¿no? A mí la que me puso pies de plomos fue mi esposa. A ver, bájate. Aquí tienes que lavar los trastes, así, ¿no? Pero te suben, te suben, así iba saliendo, y así como ahorita las luces, así veías, pero no. Entonces, pues ya. Es que es lo mínimo, ¿no? O sea, te fuiste a otro país a representar México y ganaste una medalla en unos Juegos Olímpicos. Yo creo que, o sea, de hecho yo siempre he creído que los atletas olímpicos aquí en México están muy infravalorados. Pues mira, la realidad es que cuando llegamos,
como te puse en un mensaje, en ese año también fuimos Premio Nacional del Deporte. Y ha sido la única vez en la historia del Premio Nacional del Deporte que el premio se lo dan a un equipo, no a una persona. Si tú te das cuenta, el Premio Nacional siempre es a una persona, en lo individual. La única vez que el Premio Nacional del Deporte se lo han dado a un equipo, bueno, hasta ese momento, hasta el 92, fue al equipo mexicano de pelota vasca. Fuimos Premio Nacional todos los que fuimos a la competición. Y fue muy padre porque, haz de cuenta, nosotros llegamos un martes, no recuerdo realmente qué día, y el jueves estábamos en Los Pinos con el licenciado Salinas de Gortari, que en ese entonces estaba él aquí porque acababa de firmar el primer tratado de comercio. Entonces Salinas en ese entonces su top y su share of mind, hablando mercadológicamente, estaba en las nubes, ¿no? Y a cada uno de nosotros nos dieron un reconocimiento equivalente a la medalla que ganamos. Entonces nosotros ganamos, en este caso tu servidor ganó medalla de plata, entonces me regalaron un alajero de plata con mi nombre grabado. Lo hicieron en 2 días, Oscar, ¿sabes lo que es eso? Y a todos los que ganamos medallas, a los que ganaron oros de frontenis, a los hermanos Salazar y a Rosa y a Miriam, les dieron un reconocimiento de oro. A los que ganaron bronce les dieron un reconocimiento de bronce con su nombre grabado. En 2 días lo hicieron. Qué detalle, ¿eh? ¿No? Y fue padrísimo, nos recibimos en Los Pinos, fue muy padre. Después... Estamos hablando de que en un periodo de 2 semanas conociste a Michael Jordan y a Carlos Salinas. Sí. No, y conocí, ¿sí? Y espérame, en las Olimpiadas me tocó sentarme con Jim Courier en la misma mesa, en el comedor. Jim Courier era el número 1 del mundo en tenis en ese entonces. Michael Chan era el número 7, Marc Rosset, austriaco, no sé si era de Austria o de Noruega, él ganó la medalla de oro en tenis, ¿no? Entonces, lo bonito es que tú salías de la Vía Olímpica, ibas a tomar tu autobús que te llevaba a tu instalación, pero resulta que estaba la instalación del frontón, estaban las instalaciones de tenis y estaban las instalaciones de tiro con arco. Entonces, al mismo camión o al mismo autobús se subía Boris Becker, se llegó a subir, se sentó junto a mí, sí, un cuate bien especial, por cierto, pero bueno, ahí va, y conoce mucha gente, ¿no? O sea, poder estar haciendo fila en el comedor para tomar tus alimentos y llegar y sentarte con un Jim Courier o con un Michael Chang o con chicas coreanas de tiro con arco que lo único que se saben dar es en el blanco, sí. Son buenísimas. Entonces son muy padres, fue una experiencia muy padre. Y respondiendo de la infravaloración de lo que comentas de los medallistas olímpicos, lo que pasa es que hay culturas totalmente, es un tema meramente cultural y de prioridad, ¿no? O sea, al final el deporte es vida y México lo ha interpretado de maneras diferentes, ¿no? Muchos son temas seccionales, muchos son temas de cultura, pero sí definitivamente en muchos países con los logros que nosotros tuvimos en Barcelona específicamente, en muchos países, no te puedo decir en cuántos, pero países asiáticos, norteamericanos y europeos, hubiéramos tenido mucho más reconocimientos de los que nos dieron y agradecemos, pero son prioridades, yo creo, ¿no? Y es un tema mucho cultural. Sí, demasiada cultura, porque, digo, a mí me sorprende, porque somos un país que incluso no tiene muchos, ¿sabes? Porque todavía si fuéramos, no sé, Estados Unidos, que se avientan, no sé, más de 100 medallas en cada edición, pues es hasta... Bueno, en mi teoría pues sería hasta más difícil porque es más común. Pero aquí en México, no sé, que Fernando Platas vaya a un Starbucks y que la mayoría de la gente ni siquiera sepa quién es. O sea, eso es como lo que sí me... Sí, es un tema también de difusión, ¿no? Y mira, por ejemplo, ahorita que te estaba escuchando, me vinieron a la cabeza dos anécdotas que cuento rápido. Una, como te comentaba, cuando fui a Barcelona y yo trabajaba en Coca-Cola. Y yo estaba en el área de mercadotecnia, estaba en el departamento de promociones, y a mí me tocaba darle continuidad a todos los materiales promocionales que luego sacábamos al mercado para que las intercambiaras por taparroscas, ¿no? Como bien te acordarás. Sí. Entonces, nosotros contratamos un proveedor americano para que imprimiera unos, le llamábamos decorines en Coca-Cola en aquel entonces, para la promoción de fin de año, que no eran otras cosas que esferas de papel impresas, ¿no?
Entonces mi jefe en Coca-Cola me dice, oye, pues tienes que irte a Santa Mónica con Intervisual para que a pie de máquina, pues tú des el arranque. Ah, pues órale, perfecto. Entonces la persona que Intervisual puso como nuestro ejecutivo de cuenta, una persona, he sido bendecido porque he conocido a gente maravillosa. Y conocí a Sandy, que él era descendiente de tribus indias en Estados Unidos. Entonces, él me decía, mira, tú con lo que hiciste, aquí en Estados Unidos, si fueras americano, ya tendrías tu futuro asegurado, totalmente asegurado, ¿sí? Por haber ganado una medalla de plata. Luego, sí, pero pues me toca honrosamente ser muy mexicano y pues ni modo, así, ¿no? Y justamente los españoles, los perutales españoles que nos ganaron la medalla de oro, que fueron campeones en Barcelona, les dieron un estímulo, pero les dijeron que cuando ellos cumplieran 50 años de edad, les iban a dar a cada quien $500,000. Ay, cabrón. Y se los dieron. Hace 10 años, porque somos de la misma edad, cuando cumplieran 50 años. No, pues, Entonces, pues, esa sí es una buena jubilación, ¿no? es una buena jubilación. Entonces, a Oscar Inzausti, que es un gran pelotari, una leyenda en el País Vasco, me lo encontró justamente en el Mundial que te comentaba, que fue en Biarritz hace 4 años. Y pues ya bien tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí. Su hijo está jugando muy bien, está orientando gente y demás, pero pues él ya tiene la vida totalmente resuelta. Y Juan Pablo igual, su compañero. Entonces, pero bueno, aquí no, ahora sí, como decía Cristina Pacheco, ¿no? Aquí nos tocó vivir y pues muy orgulloso de ser mexicano y de representar a mi país en todas las ediciones de Olimpiadas, Panamericanos y Mundiales que me tocó. Y el momento, platicas del momento en el que estás en el podio, porque el sueño de cualquier deportista, y creo que el pináculo del deporte, no existe cosa más arriba que estar en un podio olímpico, y tú estuviste parado pues, hace cuántos años, Pues con la medalla. 92 para acá, imagínate. Sí, con la medalla en el pecho, te ponen tu coronita de laurel. de laurel, Sí. y estás ahí diciendo, güey, o sea, no puedo estar más arriba, o sea, ¿qué puedo hacer ya más? O sea, ¿a qué aspiro después de esto? Pues mira, primero darle gracias a Dios y gracias a la vida porque es un momento realmente irrepetible. Yo los pies los sentía todos hormillados, no sentía las piernas. Cuando te subes al podio no me vaya yo a caer, ¿no? Entonces, pues piensas muchas cosas y yo dije, mira, ¿sabes qué? Ya no pienses nada, fluye. Fluye, disfrútalo, es algo que no se vuelve a repetir, eso sí me queda perfectamente claro. Y aparte te dan como un arreglo floral, ¿no? Entonces yo en ese momento dije, bueno, pues finalmente el arreglo floral es para mi madre y para mi esposa, ¿no? La corona de laurel es para mis padres y la medalla para mis hijas, ¿no? Yo tenemos 3 hijas hoy, pero en ese entonces nada más teníamos a una. Ajá. Y a una chiquititita, ¿no? Acaba de nacer, tenía 1 año y recién acaba de cumplir 1 año. Entonces, ver tu bandera ahí que se va levantando en el frontón y decir, oye, pues pude cumplir mi sueño, la verdad es que a mí me gusta mucho seguir la filosofía estoica desde hace un par de años. Y hay una frase que dice, que es muy cierto, que dice que la suerte es cuando se cruza el camino de la preparación con la oportunidad, ¿no? Y si es cierto, estábamos preparados, estábamos jugando muy bien y se dio la oportunidad de ir a una Olimpiada, pues ahí está el cruce de la preparación con la oportunidad, nos tocó estar ahí y la verdad es que un gran orgullo y la verdad, mucha satisfacción porque pudimos hacer algo por nuestro país, ¿no? Oye, y ese Luis de unos años antes que estaba completamente retirado antes de recibir la llamada de que iba a juecear, ¿qué hubiera pensado? O sea, ese Luis de, no, voy a estar parado en un podio olímpico en 4 años, 3 años, creo. No, fueron 2 años, porque fue del 90 al 92, ¿no? Sí. Pues no, o sea, la verdad es que el destino así es, ¿no? Y bueno, lo importante es estar ahí preparado y estar ahí, ¿no? Yo creo que lo importante es estar ahí y siempre dar tu brazo. Dije, bueno, pues para que la sea perfecto y haciéndola de juez, veo las modalidades de herramienta que me encantaron y se me dio y pude calificar para poder representar a mi país y poderlo hacer de la mejor manera posible. Pues la verdad es que
como te lo decía hace rato, soy una persona muy bendecida. Esa es la realidad. No, pues qué momento. O sea, supongo que ese momento se va a quedar contigo hasta el día que dejes de existir. Toda la vida, Sí. inclusive cuando regresamos de Barcelona y cuando fuimos a Los Pinos, después nos invitaron, por obvias razones, porque ganamos el Premio Nacional de Deporte, nos invitaron a Palacio Nacional a recibir el Premio Nacional de Deporte el 20 de noviembre, que es lo que se acostumbra, ¿no? Entonces fuimos a Palacio Nacional, también vivir esa experiencia de estar el día de la Revolución en un desfile y entrar a Palacio Nacional y sentirte un poco importante, porque así te lo hace sentir la gente, la verdad es que es maravilloso. Y inclusive previo al 20 de noviembre, el licenciado Salinas nos invitó a Palacio Nacional a dar el grito. Entonces esa fue una experiencia espectacular. O sea, Salinas ya era tu compa. Pues la verdad, pues compa Sí. de todo, ¿no? Sí. Porque la verdad es que Sí. nos trató muy bien. O sea, yo no puedo decir otra cosa más que nos trató muy bien, nos reconoció lo que hicimos y nos hizo sentir parte importante de México, que es realmente lo que en ese momento sentimos, ¿no? ¿Y ahora qué es de Luis en estos días? Pues, ¿qué es del tiburón o Del de Luis tiburón. Alberto Mercadillo? Pues bueno, me jubilé a principios de año. Yo, como te comentaba, trabajé 36 años en la industria de bebidas, preferentemente destilados. Trabajé en varias empresas, en Domecq, en Bacardí, en Casa Herradura, y donde verdaderamente me consolidé como profesionista y crecí muchísimo fue en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, hoy Heineken. Entonces, y bueno, luego también me trabajé en algunas importadoras de vino, pero tomé la decisión de jubilarme porque ya no yo conseguía trabajo en empresas de la envergadura en las que yo estaba acostumbrado a trabajar, porque me decían que no daba el perfil porque ya estaba viejo, ¿no? Es que no das el perfil, ¿por qué? Por la edad. Ah, ok, gracias, Tapi. Entonces me pasó 3 veces, dije, mira, ¿sabes qué? Después de haber trabajado 36 años, estar con muchas semanas cotizadas en el seguro, topado los últimos 5 años, pues mira, me jubilé y junto con la beca que afortunadamente el gobierno federal nos da de manera vitalicia. Pues ya con eso podemos hacer lo que nos gusta, que es dar asesorías a nivel comercial en las áreas de marketing y ventas, preferentemente en la industria de las bebidas, y dar mis conferencias, que eso es a lo que me dedico y no sabes cómo disfruto. Sí. Y estar más tranquilo en tu casa, disfrutando un poco más a mi esposa, mis hijas ya están grandes, todos entran y salen, pero bueno, ahí estamos un poquito más tranquilos, pero jubilarme en plenitud de facultades, ¿no? Que es lo importante, y no jubilarte ya cuando andas tullido y con bastón, que ya ni siquiera puedes disfrutar bien tu jubilación. Entonces ahorita ya mejor disfrutar y divertirte, es lo que estamos haciendo. No fue una jubilación de €500,000, pero... No, pero bueno, ya podemos vivir bien a Sí, secas, pero- pero podemos vivir bien. Pero sí, y haciendo lo que te gusta en plenitud. Exactamente. Eso es lo más Lo importante. más importante. Lo más importante es hacer lo que te gusta. Luis, ha sido de verdad una plática muy bonita. Cumpliste un sueño y una meta de este canal. Qué padre. El tener un medallista. Muchas felicidades por esa medalla. Yo todavía no nacía, pero ¿Y cuándo naciste tú? en el 96. 96. Sí, Ya, 4 ya años eres de después. Atlanta. Sí, de Ya eres Atlanta. Sí, pues muchísimas gracias por haber venido. Siempre al final del episodio le pido al invitado que deje una moraleja, una reflexión a los Playmakers y a todos los que vieron este capítulo. Entonces, pues me gustaría que les dejaras algo. Pues mira, yo encantado de la vida. Yo el mensaje que les puedo dejar, que es el mensaje con el que justamente abro y cierro mi conferencia, es cree tanto que la gente no pueda dejar de mencionarte. Cree mucho en ti, cree en tus sueños. Creer es crear. Hay un libro por ahí que les recomiendo que se llama Creer es crear. Y si crees en ti y crees que puedes ser capaz de poderlo llevar a cabo, no importa todo lo que se te cruce, los obstáculos lo único que son impulsos para que puedas llegar a lograr lo que tanto buscas, ¿no? Y poderte sentir satisfecho de como yo le digo a mi esposa y luego mi esposa me lo dice a mí, me voy con la satisfacción del deber cumplido. No, pues bueno, yo me voy con la satisfacción del deber cumplido, pero no dejen de creer en ustedes. Crean en ustedes como algo último y que no puede haber algo después que creer en ti. Eso es lo más importante. Pues qué gran recomendación. Cree en ti. Creo que es importantísimo y
pues llegan muchos momentos donde no creemos en nosotros. Creo que incluso a ti te pasó Sí. después de que no calificaste a ese mundial, pero el volver a creer en ti pues te llevó a un podio olímpico. Sí, la frase dice, cree en ti con tanta fuerza que el mundo no pueda dejar de creer en ti. Así es tal cual es la frase, ¿no? Entonces, crean en ustedes. Hoy día hay que decirle a los chicos que verdaderamente se apasionen, tengan disciplina y sobre todo mucho respeto haciendo lo que les gusta, sea a nivel personal, sea a nivel profesional, sea a nivel deportivo. La pasión es algo que verdaderamente es tremendamente importante y la perseverancia también. Y la terquedad es importantísima también. Seas terco, 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 sigas insistiendo siempre hasta que logres lo que te estás planteando, ¿no? Sé tan terco hasta que lo diga, bueno, va. Exacto. Bueno, me parece muy bien eso. Pues Luis, otra vez muchas gracias por haber venido. Gracias, Playmakers, Oscar. muchísimas gracias por haberse quedado hasta acá. Acuérdense que pues ya se quedaron hasta acá, pues suscríbanse al canal, denle like, compártanlo y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.